Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Buenos Ciudad de días. Animales. Muy buenos días, querida Alexa. Yes, aquí estamos y hoy, mira, también quiere decir buenos días Ellos también porque quieren decir buenos días. ahorita hoy tenemos un programa de aves. Dedicado a las aves, a sus cuidados, a qué tenemos que considerar antes de adquirirlas como animales de compañía, a platicar acerca de la biodiversidad de aves que tenemos en nuestro país y sobre todo, pues platicar también acerca de su legalidad. Además tenemos una invitada especial, tenemos la directora del aviario más grande de Latinoamérica. Así es, y también vamos a platicar acerca de la cetrería y por eso tenemos a estas dos aves. Están hablando muy también. platicadoras, muy platicadoras. Pero vamos primero con los doctores del día de hoy, doctora Ireli, doctor Enrique. ¿De qué nos van a platicar a lo largo del programa? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar aquí. El día de hoy vamos a platicar acerca de los cuidados básicos, la alimentación, la importancia de que las aves acudan al médico veterinario. Y recuerden también que no venimos solos, venimos también con Darwin, nuestro amigo loro gris, y Ninfi, también una ninfa gris. Regresamos contigo, Gus. Oye, queremos conocer a Darwin, a este lorito gris. ¿Qué tan platicador será? Sí, yo creo que mucho, ¿eh? Así es, y bueno, es muy importante aprender todos los cuidados acerca de las aves. Pero ahora, mi querida Alexa, ¿qué te parece si arrancamos de lleno con el programa? Porque, pues bueno, vamos a ver el siguiente reportaje para platicar acerca de la importancia de la biodiversidad en aves que contamos en nuestro país. Me parece ¿no? perfecto. Somos sumamente afortunados, hay que aprender a conocerlas y sobre todo a cuidarlas. Vamos a ver este reportaje. En México somos ricos en fauna, en los mares, en los desiertos y en nuestros cielos. Y es que tan solo en el país existen entre 1.123 y 1.150 especies de aves, por lo que ocupa el 11º lugar a nivel mundial en riqueza avifaunística. Y no necesitas ir tan lejos. El 32% de las aves que viven en nuestro país se distribuyen aquí en la Ciudad de México. Además, 203 especies de aves emigran a la Ciudad de México en diferentes estaciones del año. Pero el hecho de tener los cielos repletos de especies no quiere decir que podamos tomarlas y ponerlas en cautiverio, ya que por sus características no todas las especies pueden ser domesticadas. A nivel mundial, el tráfico ilegal de la vida silvestre genera anualmente ganancias hasta por $100.000 millones y es uno de los negocios ilícitos más rentables después del tráfico de drogas y armas. Hasta el 90% de las aves capturadas ilegalmente en México tiene como destino final el mercado doméstico, por la gran tradición que se tiene con este tipo de mascotas. En gran medida porque son longevas. Por ejemplo, un loro llega a vivir hasta 80 años. Las aves de compañía más comunes son canarios, cenzontles, clarines, cardenales, periquitos, ninfas, loros, camayos, cacatúas e incluso patos y gallinas. Anteriormente se les dejaba enjauladas. Sin embargo, hoy ha cambiado la concepción de este término y se les conoce como aves de compañía, ya que la interacción con las aves ha aumentado en los hogares, al punto de tener una relación más estrecha con ellos y dejarlos en casa, fuera de las jaulas. Si estás considerando tener un ave de compañía, ten en cuenta que es un gran compromiso y que puedes comenzar por buscar albergues para ver si hay algún ave disponible para adopción. Mira nada más qué belleza tenemos en pantalla, en verdad. Ay, gracias. Además de Alexa, por supuesto, amiga, tu belleza es indiscutible. Pero el día de hoy tenemos pues, unos invitados llenos de plumas especiales. Y son un halcón. ¿Y No, qué son más? dos halcones, ¿verdad? Dos halcones. Dos halcones, halcón peregrino Y halcón Harris. Y también nos acompaña, por supuesto, Ángel Retana, médico Bienvenido, veterinario, Ángel. zootecnista y cetrero. Así es, hola, ¿qué tal? Bienvenido, Ángel. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos para platicarnos acerca de la cetrería. ¿Qué es la cetrería, Ángel? Porque, bueno, vemos a muchas personas que tienen, de repente, no sé si podemos decir animal de compañía, o los rescatan, o por alguna razón tienen este tipo de aves. Y se hacen llamar, pues, esta cuestión cetreros. Claro. Mira, la cetrería se define como el arte y deporte de cazar con aves de presa entrenadas. Es un arte milenaria, tiene más de 2000 años de antigüedad. Se cree que surgió en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, aunque no se sabe bien a ciencia cierta dónde comenzó. Ok, estaba viendo justamente el otro día en Instagram, me parece, una foto de un jeque que rentó un jet privado para llevar, o bueno, ni siquiera lo rentó, seguramente era de él, ¿no? Se llevaba todos sus halcones sentados en los asientos de los pasajeros, pero así, llenísimo de halcones. Sí, eran 80 halcones, es de un príncipe de Arabia,
Y cada halcón de estos es un halcón sacre, cuenta inclusive con su pasaporte. Uy. Órale, ni yo tengo pasaporte, ¿no? O sea, Pero cuéntanos un poquito más de cómo funciona, cómo entrenas un halcón, un ave. un ave, Bien, el tipo de entrenamiento se basa en mucho cuidado, principalmente, mucho respeto al ave. Hay que saber de la biología de cada ave, no se entrenan igual, aunque las bases son las mismas. Se utiliza el condicionamiento con el hambre. ¿Sí? Dependiendo del tipo de halcón es el entrenamiento que realizas, ya que no cazan igual. Por ejemplo, este halcón Harris o aguililla de Harris, puedes llevarla en el guante y lanzarla a que ya realice la caza. En cambio, el halcón peregrino, primero lo sueltas, se eleva, esto se llama altanería, y baja en picada. ¿Sí? Entonces, principalmente es con es bien el... platicador. Así Sí, es. pues, él dice que eso, que él quiere también aportar en la entrevista. Claro, desde su punto de vista. Oye, ¿y por qué este tipo de aves? O sea, ¿son especialmente las águilas, los halcones, los típicos de la cetrería o puede ser cualquier tipo de ave rapaz? En la época de la Edad Media se consideraban aves nobles. Las aves nobles se le llama a los halcones, águilas, azores, gavilanes. ¿Sí? Aunque también se llegan a entrenar aves carroñeras, por ejemplo, buitres o pilotes. Sin embargo, con estos es muy difícil que realices la caza, pero se utiliza para dar educación ambiental y espectáculos. Ok. Ok. Y en este caso, ¿estas aves son de nuestro país? ¿Cuál es su estatus? Platícanos, Ángel. Sí, estas dos aves se encuentran en nuestro país. El halcón Harris, aguililla de Harris, su nombre científico para Buteo nicintus, se encuentra en toda nuestra república. Esta es una hembra. Ok. ¿Sí? Y el halcón peregrino se encuentra en todo el mundo, de ahí también por eso su nombre. Tiene rutas migratorias, aunque hay especies que están todo el tiempo permanentes en cierta localidad, principalmente zonas costeras, aunque repito, se encuentran en toda la República Mexicana. ¿Son aves que están protegidas o son aves que se pueden tener como... es que no sé si decir que son animales de compañía, ¿no? ¿Cuál sería la forma adecuada de decirlo? No es correcto decir animal de compañía, Ok. para eso tenemos otro tipo de aves. Ujú. El ave de presa es un ave salvaje, siempre hay que tener en cuenta esto. Puede regresar a su medio y realizar su vida normal. Y el estatus sí están protegidas las dos especies, tanto por las leyes mexicanas, por ejemplo la norma oficial mexicana, e inclusive internacionalmente, que el CITES, que evita su comercio de manera Ilegal. así es. Ok. Y Ángel, cuéntanos cómo empezaste a hacer eso, haciendo eso. Bueno, yo ya tiene muchos años que empecé a los 10 años. Ok. Mi padre también es médico veterinario y alguna vez le llevaron un halcón a curar que se había estrellado con un vidrio y de ahí me surgió el interés y a los 10 años entrené mi primer halcón, un halcón cernica, lo es más pequeño de aquí de México. Ok. Entonces desde entonces he estado practicando la cetrería y también de ahí me surgió el cariño a la veterinaria. Ok. Ahora, creo que también es una actividad que no cualquiera puede practicar. O sea, también hay que tener como conciencia, informarnos, conocer al respecto, siempre pensando en el bienestar del ave. Claro, como lo comentabas en un principio, no por tener un halcón te puedes llamar cetrero. Un cetrero va a respetar siempre al ave y primero va a estar el ave que inclusive uno mismo. Hay que tener mucho tiempo, los medios para solventar su manutención es cara, las instalaciones, aparte de un permiso que se expide aquí en el Instituto, Ok, lo que con es el permiso, Instituto Nacional muy de importante. Ecología, Ok. lo que es Semarnat. Ajá. Y hay mucha gente en México que practica la cetrería. Afortunadamente sí. Aquí en México hay varias asociaciones de cetreros, la más grande es el Cetreros del Valle de México, pero hay muchas asociaciones de cetreros en toda la República. ¿Y cómo funciona cuando se juntan? Es como... Sí, conviven las aves así como Ajá. vayan a jugar los niños, ¿no? Que salgan las aves, ¿no? O sea, como los perritos. Sí, tienen como, no sé, concursos o... Sí. ¿Sí? Sí, hay concursos, hay campeonatos. Hace poco fue en Querétaro, Ok. que se llama para altanería con este tipo de aves. También se llega a hacer concursos o eventos
de bajo vuelo, como este tipo de ave, el Harris, y obviamente no se sueltan todos al mismo tiempo. Se hace también con jueces, se valora qué tanto se eleva el halcón, cómo baja de picada, a qué velocidad, etcétera, y el tipo de presa que llega a capturar, ¿sí? Se hace en toda la República, pero el más grande es en Querétaro. Ok, y ahora, por ejemplo, estas aves en vida libre, ¿cómo se encuentran? ¿Cuál es su forma de vivir? Porque obviamente pues ellos están acostumbrados a que tú los alimentes o el cetrero pues les proporciona algún tipo de alimento. Ellos en vida libre, ¿cómo lo hacen? Mira, ¿Y qué tanto necesitan? Porque tengo entendido que requieren grandes extensiones para vivir, no sé si es cierto, y sobre todo que luego por eso es tan complicada la parte de la reproducción. sí y no. Ok. ¿Sí? Sí requieren bastantes kilómetros, que es su territorio de caza. Por ejemplo, el halcón peregrino requiere varios kilómetros y sobre todo que haya la suficiente cantidad de presas para poderse alimentar, sobre todo aves, que es de lo que más se alimenta. Okay. Yo pensaría que roedores. No, ¿Aves? ¿Te alimentan otras aves? Principalmente palomas, patos, que es lo que principalmente se alimenta el halcón peregrino. El halcón Harris sí llega a capturar roedores y él vive principalmente en las zonas desérticas, aunque actualmente y aquí en la Ciudad de México se encuentran varios grupos de halcones. Este halcón caza en parvada, por familias. Ok. Está la hembra, el macho e inclusive crías de diferentes polluelos. años, ¿sí? No nada más sus hijos, Está sino bueno. ya inclusive. Sí, yo pensé que tan las es- aves de caza eran como más bien solitarias. en o el nada más caso del parejas. halcón peregrino sí, aunque llegan a cazar en pareja, en vida silvestre. En cetrería también se llega a practicar, pero en su biología, en vida silvestre, es más solitario. El halcón Harris sí caza en parvada, inclusive se le llama que es el lobo de los aires, porque se ponen de acuerdo para que entre todos se case una presa y de ahí se alimentan todos. Ok, o sea, se organizan realmente. Yo no sabía eso Así es. de las aves, no pensé que fueran tan organizadas, Sí, sinceramente. y repito, tan es así que esta ave tiene tanto éxito que haya varias parvadas, varios grupos de halcón Harris aquí en la Ciudad de México. Son cuando vemos por la carretera, creo que son las que vemos, ¿verdad? A veces que van volando. No, ¿o no? estos principalmente son sopilotes. Ay, qué bueno que vine a participar el día de hoy. No le he dado una sola pregunta, pero bueno. Oye, muéstranos un poco los guantes que tienes, que son justamente para que ahí se posen cuando los lanzas a cazar o los mandas a cazar, no sé. Sí, este es el guante tradicional. La cetrería aquí en México llegó con los españoles, no se practicaba antes, ¿sí? Se utiliza la mano izquierda como tradición, porque con la derecha ibas en el caballo o sacabas la espada, ¿sí? En el Medio Oriente se utiliza esta, se llama mangana. Aquí tuve la fortuna de que una amiga me la trajo de Arabia Saudita. Entonces, por ejemplo, ellos la practican así. Una aportación que también hicieron los árabes a la cetrería en la Edad Media fue el uso de la caperuza y de los cascabeles. Ok. ¿La caperuza para qué es? ¿Para que no se estrese? Es para evitar que vea. Un ave mientras está cubierta de la vista se mantiene más relajada. A diferencia de cuando no está cubierta, por ejemplo, que participan tanto. ¡Wow! Ok. Un tema interesante. muy interesante, sobre todo saber, bueno, que hay asociaciones que se dedican a esto, que obviamente también se enfocan como en el cuidado de las aves, en la parte de que estén bien alimentadas, en la parte de que todo sea de manera legal y pues en conocer más acerca de este arte milenario, ¿no? Así es. Ángel, muchísimas gracias por Muchas habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a tus aves. ¿Tiene Gracias. nombre? Además de Harris y Peregrino. Sí, se llama Irene y Marion. Muchas gracias, Irene, que estuviste muy participativa. Muchas gracias, Marion. Muchas gracias, Ángel. Gracias. No, nosotros vamos a hacer una pausa. Recuerden no moverse porque más adelante tenemos a El Nido, que es el aviario más grande de América Latina. ¿Quieren saber en dónde se encuentra, cómo visitarlo? Pues bueno, eso lo vamos a ver más adelante, querida Alexa. Además tenemos unos gadgets muy especiales hoy que justamente tienen que ver con los aves. Así es. Y ahora, si ustedes saben de algún tipo de maltrato animal, de algún ave, por ejemplo, que esté siendo comercializada de manera ilegal, ¿no?
que nos lo reporten aquí, Ángel, y también ahí nos puedes orientar de repente esa cuestión, ¿verdad? También Sí, claro. de cuestiones legales de naves. Claro. ¿No? Estamos en eso. Escríbanos, mándenos sus reportes y aquí les daremos seguimiento. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Una pausa Gracias. y volvemos. Hola, soy Eliana Hernández. Hoy hablaré acerca de cómo jugar con tu mascota y tus hijos. Bueno, lo primero que debes de hacer es no dejarlos solos. Si tu bebé está muy chiquito y le jala la oreja o le jala la cola, puede lastimarlo o tocar algo que el perro no le guste y por instinto va a voltear y lo puede morder, lo puede arañar o lo puede tirar de donde esté. Entonces voy a hablar nada más de perros y gatos, que son los más comunes. Entonces, ¿qué más puedes jugar con ellos? La pelota, que lance la pelota o que le lance una bola de estambre para que jueguen. Entonces tú estás ahí a un lado, pero están jugando ellos solos. Conforme van creciendo los dos y se van conociendo, va a ser mucho más fácil esa independencia y los vas a poder dejar solitos. Los puedes llevar al entrenamiento del perrito. El niño va a ser muy feliz cuando aprenda a que el perrito se siente, a que dé la vuelta, a que le aviente la pelota y regrese por él. Puedes llevarlo a un entrenamiento para que los dos aprendan y sean muy amigos. Que los abracen, que abracen a los perros, que abracen a los gatos. La temperatura de los animales los va a ayudar a relajarse, entonces que lo abracen muchísimo. Si el perrito o el gatito lame a tu hijo, no te preocupes, no pasa nada. Nada más ten los cuidados de limpieza para tu mascota, para que no pueda contagiar al bebé. Y la última es que llévalos al veterinario, va a ayudar muchísimo. Cuando le pongan una inyección, las vacunas, si está enfermo, te va a ayudar a ti como papá, que cuando el niño tenga que ir al doctor, le puedas hacer la misma de cuando va al veterinario. Fíjate, cuando tu perrito le pusieron inyección, entonces el niño va a ser mucho más feliz y va a ser mucho más tranquilo cuando tenga que tomarse sus medicinas. Espero les haya gustado, nos vemos la próxima. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y qué buen tip, ¿no? Así Siempre es. tenemos los mejores tips aquí en Ciudad Animales. Ya saben, tips de nutrición, de entrenamiento, etológicos o también de pedagogía para que nuestros niños humanitos también convivan con nuestros mascotijos, ¿no? Para que todos convivamos bien en familia. Entonces, aquí les estamos presentando una gran cantidad de tips para que todos convivamos en familia. Exacto, así es. Oigan, y más adelante no se pueden perder a El Nido, que es el aviario más grande de América Latina y lo tenemos aquí en México. ¿Quieren saber dónde se encuentra todo lo que hacen? Más adelante lo vamos a tener que ir a Alexa. Y antes, vámonos con nuestro siguiente invitado, Ariel Saldívar. Sí, bienvenido. Bienvenido, médico Gracias, buenos veterinario días, ¿cómo zootecnista, están? con quien vamos a platicar acerca, bueno, siguiendo el programa de las aves, ¿no, amigo? Que, pues, hay una gran Hay tantas polémica, preguntas hay que no tantas sabes dónde preguntas. Sí, empezar. sí, exacto, porque para empezar, ¿qué aves se pueden y cuáles no? ¿Como animales de compañía o tener en casa Ok, o no sé? Las aves son un grupo muy diverso. No podemos hacer una generalización porque tienen diferentes necesidades. En cuanto a los que podemos tener, hay una legislación importante que tenemos que seguir, que es la Ley General de Vida Silvestre. Esta nos manda que todos los ejemplares que mantenemos como mascota tengan que tener una procedencia legal amparada por algún documento. Lo más común es una nota de remisión o una factura que venga con ciertos requisitos. También puede ser algún ejemplar nacido en cautiverio en algún criadero, que el criadero nos extienda una carta en donde nos está haciendo entrega de ese animal y que cumple con todos sus requerimientos. Eso es algo muy Así importante es. porque otra vez así tienes que comprar aves y otros animales de un legal lugar procedencia. seguro, de un Exacto. lugar legal, Así es. porque no vayan a comprar aves exóticos en mercados. sí. Sí, y que desafortunadamente se da mucho, Sí. ¿no? Sí, aún todavía en las carreteras, en los tianguis, en algunos mercados se pueden conseguir de manera irregular. Primero siempre investigar qué especie estamos adquiriendo, porque muchas veces también la gente que comercializa animales en esos lugares no tiene la conciencia o el conocimiento que nos puede decir cómo cuidarlo realmente, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos con ese animal? Hace poco, por ejemplo, en Clínica de Animales, que también por supuesto pasa aquí en Capital 21, tuvimos el caso
de unas aves que fuimos al hospital de aves de la UNAM. Eran unos periquitos, ¿no? Se los vendieron como un periquito que habla, no sé, tú sabes, ahorita me dirás cuál. Y pues obviamente no era esa especie, era un periquito que pintaron de ese color para que se pareciera a esa especie. Así es, Y además, obviamente, bueno, fue un perico que rescataron de un decomiso, ¿no? O sea, así es. Pero estas imágenes que también vemos en internet terribles de aves que las llevan transportadas, no sé, desde Chiapas hasta la Ciudad de México, todas adentro de botellas de plástico, en las llantas de los trailers. O sea, realmente hay que generar conciencia. Cuando compras un animal en los tianguis, un animal exótico, que tú piensas, ay, qué fácil, lo voy a comprar. Hay que pensar todo el sufrimiento que hay detrás de esos animales para que tú lo pudieras disfrutar, ¿no? Porque me sale más barato, ay, soy exótico. Entonces, hay que pensar todo esto, Ariel. Así es, otra cosa importante hablando de cuáles sí podemos mantener. En México, todos los citácidos mexicanos, todos los pericos, cotorros, guacamayas, están protegidos por la legislación. Acaba de haber una modificación que pretende incluir las aves rapaces y que pretende impedir colectar aves de vida silvestre para mantener como mascotas. Ahorita se podía a través de un permiso para los pajareros, estas personas que vienen cargando con sus jaulas por las calles, ellos tenían un permiso para hacerlo, ya no se va a poder. Entonces siempre buscar una especie que se comercialice legalmente en un establecimiento bien formado. O sea, ¿hay criaderos de aves? Hay criadores de aves, hay criadores de aves, incluso hay criadores de aves rapaces o incluso de citácidos, pero los mexicanos ya no se pueden comercializar. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita veíamos estas hermosas aves que se utilizan en la práctica de la cetrería, ¿no? Me ha pasado que tengo gente que me escribe mucho en mis redes sociales que me dicen, oye, vivo por el Ajusco y me encontré un ave rapaz lastimada, algún águila, algún halcón. ¿Qué hago? Porque no me quiero meter en problemas. Claro. Sin embargo, no la puedo dejar desamparada porque muchas veces las encuentran que chocan contra algún poste, camión, o sea, algo. La rescatan y dicen, ¿ahora qué hago? Sí, lo más adecuado en ese caso sería buscar a la Brigada de Protección Animal. En la Ciudad de México, afortunadamente, se tiene este organismo que nos puede ayudar primero a recibirla y atenderla, sino también con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con la Profepa, directamente se marca, la Profepa, es 01800 Profepa, y ellos nos pueden orientar dónde se puede entregar y cómo se puede canalizar. Pero sí, efectivamente, nosotros capturarla, tomarla, incluso para llevarla a atender a un consultorio, es ilegal, ¿no? Ok, para no meternos en problemas, o sea, realmente sería hablar, ¿no?, con ellos y que nos ayuden. Incluso lo que pueden hacer como una cuestión humanitaria, tomar al ave con mucho cuidado, porque son animales que pueden causar mucho daño. Sus tarsos, sus garras son muy fuertes, no tanto el pico, pero las garras son muy fuertes y nos pueden lastimar. Tomarlo, acudir con un médico veterinario y desde ahí hacer el reporte también para que no quede el animal desamparado. Sí, claro, también para no tener miedo porque, híjole, voy a incurrir en algún delito y voy a dejar entonces allá a la vez que se muera. No, es ayudar en todos los aspectos. Sí, se puede. Si encontramos, por ejemplo, aves en los mercados, por ejemplo, Xochimilco, señores de Xochimilco, dejen de comercializar estos loritos. ¿Qué tenemos que hacer? Es lo mismo, igual se puede hacer una denuncia ante la Brigada de Vigilancia Animal en la Ciudad de México. A Locatel también incluso podemos marcar para que nos den esa atención, que nos canalicen con esta brigada, o con la Profepa directamente. También en internet se puede encontrar la página de la Profepa y ellos reciben las denuncias y las atienden. A veces se tardan quizás unos días en lo que se hace el papeleo, pero es importante que ustedes lo denuncien y que incluso, si pueden, ahora es muy sencillo tomar evidencias, una fotografía que no los ponga en peligro. Sí, claro. Porque a veces también estas personas están muy organizados, están amafiados. Y para denunciar también pueden mandar a nosotros en WhatsApp. Claro, también en el número de WhatsApp de Denuncia Animal, claro. Eso también se puede, y a partir de ahí se hace la denuncia y ellos atienden esta denuncia. Perfecto. Ariel, ¿alguna otra forma por último? He visto estos aves que traen como un arito. ¿Eso significa que también son legales o qué significa? Sí, el anillo es una forma de marcaje. La ley nos dice que todos los animales cautivos legales tienen que tener un marcaje que debe de ser definitivo. Lo más común en aves es colocar, cuando son recién nacidos, un anillo que no se puede quitar. Es un anillo cerrado con el que viene cierto número, alguna clave del criadero, y ese es el marcaje. Perfecto. Se puede utilizar otro tipo de marcaje porque a veces estas aves crecen o el anillo les va quedando pequeño y hay que retirarlo y se procede a colocar un marcaje permanente como un microchip. Perfecto, pero siempre acudan con las autoridades, siempre hay que informarnos y por favor no compremos aves que tengamos duda de dónde vienen. Recuerden, muchos de los que vemos en los tianguis, muchas de las que llegamos a encontrarnos en carretera son sustraídas de sus nidos, son eliminados, o sea, matan a los padres para poder sacar a los polluelos y además las traen en terribles condiciones. Entonces no hay que formar parte del comercio ilegal.
Gracias, Ariel. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Si tenemos duda, que te sigan en redes sociales y escríbanos también claro que aquí a Ciudad de Animales. Muchas gracias. Y ahorita vamos a ver algo que siempre nos gusta mucho. Vamos encanta. a ver la sección de adoptables, porque es importante también ayudar y Claro. adoptar. Entonces vamos a ver aquí los chiquitos. Igual adoptas otro, Ariel. También, ¿verdad? Pese a que este no es un refugio, la gatería es un negocio con muchas ganas de ayudar. Ve al Cat Café y mientras bebes algo delicioso, conoce a muchos meninos que se encuentran como huéspedes en este lugar, listos para iniciar con un proceso de adopción. Solo debes decidirte y listo. Algunos de los refugios con los que trabaja la gatería son 31 gatitos, huellitas enlodadas, entre otros. Ayuda a que muchos gatos tengan una mejor vida. Regresamos con más aquí en Ciudad de Animales y mira nada más esta belleza que tenemos aquí con Así es. nosotros en el estudio. Creo que está un poco tímida porque nos está dando la espalda, pero ahorita que volteé, ahí está, mira nada más qué hermosura. Mira. Es un búho y también nos acompaña otra guapísima, de verdad. La doctora Mari Palma, quien es directora de investigación de El Nido, el aviario más grande del mundo. Querida Mari, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. De Latinoamérica, pero para allá vamos. Ah, perfecto. Queremos ser el más grande del mundo. De hecho, Sí. es parte de nuestra misión. Ok, oye, cuéntanos por favor acerca de El Nido, que además, bueno, de Latinoamérica y está orgullosamente aquí en nuestro país. Exactamente. Bueno, nos encontramos en Ixtapaluca, Estado de México. Este es un lugar que inició hace 50 años con el sueño de una persona, de un ornitólogo, que bueno, como muchos mexicanos, pues no fue profeta en su tierra, es el doctor Jesús Estudillo. Y bueno, él empezó a realizar diferentes expediciones, tanto en Latinoamérica como en el sudeste de Asia. Y él, en vez de hacer lo que hacen otros ornitólogos, que también tienen una razón científica, pero es un poco fuerte, ¿no? En vez de colectar a los animales muertos, empezó a colectar a los animales vivos. O sea, los trajo a México porque su sueño y parte de la misión que tenemos nosotros era justamente la reproducción y la conservación de estas especies. Entonces, el nido tiene alrededor de 300 especies, algo así como 3,000 individuos. Y bueno, pues es el sueño de una persona que hemos tratado de mantener vivo. De conservar. ¿no? Así es. Y además de conservar y preservar a las aves, ¿no? Porque además lo platicábamos el otro día, ¿no? Que hay como mucho conflicto ahorita con esta cuestión de los aviarios, esas cuestiones de por qué tener a las aves allá en cautiverio y realmente tiene un fin de investigación y de protección. Por supuesto. Mira, de hecho, estos animales, por ejemplo, que tienen un poco de manejo, son embajadores. Al respecto de los búhos, pues hay muchísimos mitos, ¿no? Y leyendas. En la mayoría de ellos son vistos como animales de la oscuridad. Sí, sí, sí. Muchos piensan que son brujas, ¿no? Sí, sí, sí. yo sé, aún Sí, en sí. pleno siglo Sí, sobre todo aquí en XXI, nuestro la país gente está mucho piensa esa leyenda. Esas que son leyendas. brujas Sí, sí. y desafortunadamente esto termina en que matan a los animales, ¿no? Entonces, bueno, creo que si no conoces algo, si no lo puedes amar. Claro. Y si no lo amas, no lo puedes proteger. Entonces, para nosotros esa es una labor sumamente importante, la educación, la difusión. Pero lo que no ve mucha gente justamente en estos lugares, aunque estén los animales en cautiverio, y ahora hay como todo un rollo alrededor del cautiverio en los animales, de que si los zoológicos son cárceles de animales, pues es todo el trabajo que hay atrás, ¿no? Nosotros ayudamos a las instituciones, por ejemplo a Profepa. En nuestro aviario hay más de 500 ejemplares que son propiedad de la nación y que vienen justamente de tráficos y de decomisos, ¿no? Entonces es una labor muy importante. Por otro lado, tenemos especies que están en peligro de extinción, como el quetzal, como el pavón, como el águila arpía, y tenemos programas de conservación de estos animales, no solamente dentro del lugar, o sea, no solamente reproducirlos y ya estamos haciendo conservación, ¿no? ¿Y cómo es la experiencia de ir al nido, el nido? Bueno, la verdad es que el nido es un lugar mágico. Son 8 hectáreas, 8. Está completamente cubierto de plantas, es una selva artificial, que eso también nos ha ayudado mucho a que los animales se reproduzcan. Y bueno, es una experiencia
que la verdad no lo van a tener en ningún otro lugar. Yo creo que ahí hay un verdadero contacto directo con la naturaleza, ¿no? Claro, y con todas estas cosas, como dices, para que las conozcamos, para que las amemos y podamos realmente protegerlas, digamos, de acuerdo también a nuestras posibilidades, que si las encontramos, no pensemos que recordarás la bonita película de Tizoc, ¿no? Cuando el tecolote canta, y de ahí le agarraron también muy mala fama a los búhos, por ejemplo, ¿no? Lo que sea de las brujas. Y ahorita, en verdad, quiero resaltar esta cuestión de todos los animales que ustedes tienen ahí en resguardo y que los están ayudando. Si no estuviera, por ejemplo, el nido, ¿qué sería de estas aves? No es tan sencillo liberarlas y regresarlas al medio ambiente, porque obviamente están condicionadas, porque no sabían cómo cazar. O sea, realmente sería liberarlas a su suerte, a su muerte, o a su muerte. En muchas ocasiones. Bueno, sí tenemos un programa de rehabilitación, pero la verdad es que es muy costoso, no es tan sencillo. Además tenemos programas de conservación en vida libre y la verdad es que nosotros somos una C, esto no es un negocio, ¿no? El que nos visiten no solamente es para que se diviertan, todo lo que recaudamos con las visitas va principalmente a mantener estos animales, los que no pueden ser regresados a vida libre, a los programas de rehabilitación y también a los programas de conservación de los animales que están afuera, ¿no? ¿Y ahí tienen todas las aves mezclados juntos? No, de hecho hay muchos que no pueden estar juntos. Por ejemplo, no puedes mezclar rapaces con citácidos, con paserinas, ¿no? Pero sí tenemos algunas exhibiciones mixtas, lo cual es difícil, la verdad, de mantener en cautiverio. Somos muy presumidos porque tenemos de las exhibiciones mixtas más extensas, desde mi punto de vista, perdón que lo diga, pero más bonitas de México. Y bueno, pues va a ser una experiencia porque además son aviarios de inmersión. ¿Qué quiere decir? Que tú entras al aviario y entonces estás en contacto directo con las aves. A lo mejor no las vas a poder tocar, pero las ves sin rejas, que yo creo que eso también es muy importante. Exacto, que la gente sepa, por ejemplo, hay qué animales, qué aves son de nuestro país, que vayan, que las conozcan, que se enamoren, ¿no? Cuando vemos al quetzal, por ejemplo, que es una ave preciosa, hacer esta conciencia de, miren, todo esto que es el nido, se necesita para que esta ave esté bien. ¿Crees que todo este esfuerzo, esta investigación, tú la tendrías en estas condiciones en tu casa, ¿no? Realmente generar esa conciencia. Eso es sumamente importante. A pesar de que Yuaba está aquí con nosotros, ¿no? Y que es un embajador de su especie, no es una mascota. Yo creo que eso tiene que ser muy importante recalcarlo, ¿no? Estos animales no son mascotas, ¿no? Tenemos que dejarlos libres. Exacto, ¿no? Dejarlos libres, respetar su ecosistema, ¿no? Que también es bien importante, tratar de no invadirlo más. Y si las encontramos en alguna situación de ayuda, de indefensa, pues que también les hablen a ustedes, como platicamos hace rato. No es tan sencillo que encuentras al ave y ahora ¿qué haces? ¿No? Claro. Bueno, nuestra política es todos los animales los referimos primero a Profepa, porque sí pasa, ¿eh? O sea, llega la gente, toca la puerta y mira, me encontré esto, ¿no? Pero bueno, el procedimiento correcto, en términos generales y especialmente para nosotros, pues lo entregan a Profepa y en la mayor parte de los casos, Profepa nos los entrega a nosotros porque no hay otro lugar que tenga estas características en esta zona, ¿no? O sea, hay muchos en el país, por supuesto. También hay la labor de particulares, ¿no? Que se dedican a rescatar animales y que es muy loable, pero con las características del nido, pues no hay muchos lugares. Entonces, normalmente terminan con nosotros, de todas maneras. Si queremos aprender más de las aves, que visiten el nido. Si queremos conocer más acerca de su hábitat, que visiten el nido. Me encantaría verlos por allá. ¿En dónde se encuentran o alguna red social para que los podamos Bueno, nuestra página es elnido.mx, es muy fácil, elnido.mx, facilísimo. Estamos también en Facebook, ¿no? Aviario El Nido. Y bueno, pues somos bastante fáciles de localizar porque no hay ningún otro lugar como en Ixtapaluca, Estado de México. Perfecto, y ya Yubaba la veo que o quiere bailar o le está echando ahí el ojito a alguno de los camarógrafos, ¿no? Sí. Exacto. ¿No? Así creo que le está viendo ahí al camarógrafo de la cámara 3, creo que ya se ve muy apetecible. Muchísimas gracias, mis No, gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Bien, gracias. Ahorita vamos a ver algo muy padre. Vamos a ver unos gadgets donde estamos mezclando la tecnología con los animales y hoy en día con los aves. Entonces, mira, primero tenemos esta mochila
que es una mochila especial. Una mochila, imagínate, justamente, Mari, ¿no? Ajá. Si tú, ¿por qué no podrían tener una mochila para transportar a sus aves? Sería muy cómodo en el nido. Pues sí, ¿no? sería O interesante también, para los propietarios de animales. Hay claro. una app que es buenísima, que es Hay una app que se llama Merlin Bird ID. Y Claro, ahí la tienes que conocemos. poner tu GPS y así te puedes tener toda la información de qué especies, qué pájaros, En qué dónde se aves, encuentran y demás. dónde se encuentran y Igual la todo podemos esto. complementar con información del nido. ¡Wow! ¡Qué padres los gadgets!, ¿verdad? Así es, me Además, encantaron. muy necesarios si tienes una mascota como Estas que estamos viendo en estos momentos, mira nada más, unas aves como animales de compañía y bueno, nos acompaña para seguir hablando sobre todos los cuidados de las aves, ¿no? Ahora sí vamos a la parte veterinaria. Nos acompaña la doctora Ireli Ledesma Ramírez, médico veterinario zootecnista especialista en aves, y también el doctor Enrique Arriaga Mendoza, médico veterinario zootecnista y especialista en aves. Gracias por acompañarnos. Y bienvenidos. Bienvenidos. Vienen Muchas acompañados gracias por la también de... invitación. Preséntenos, por favor. Él es Darwin, un loro gris africano. Ajá, y por allá tenemos... Y es Ninfi, una ninfa. Ninfi también. Ninfa. Ah, sí le pensaban en el nombre, ¿eh? Muy se acordaban, muchachos. Oigan, en verdad, esta parte es muy importante, aprender acerca del cuidado de las aves. Porque, en efecto, bueno, si bien todos los médicos veterinarios conocen en términos generales, hay temas que le conciernen nada más a los especialistas. Cuéntenos, por favor, para empezar, ¿qué debemos considerar antes de tener siquiera pensado en tener un ave como mascota? Creo que lo primero es que la familia lo acepte, que todos los integrantes de la familia estén de acuerdo, y algo que deben de tener en mente es que las aves tienen un promedio de vida muy largo. Supongamos, un canario puede vivir, así como animal de compañía, más de 10 años. Los loros, en general, hasta 50 años, y así. ¡Ay! Son promedios de vida muy grandes. Entonces, eso es lo primero que debemos de tener en cuenta, que es un compromiso para toda la vida. Para toda la vida. De generaciones. Entonces toda la Exacto, familia exacto. tiene que estar de acuerdo. No, exacto. Fíjate que he conocido personas que, por ejemplo, era el loro del abuelito y pues el abuelito ya partió de este mundo y se queda el ave, y ahora es así como de, ¿y ahora qué hacemos con el ave, no? Porque pues me lo heredó mi abuelito, ¿no? O sea, de verdad, todo el tiempo que duran. Ahora, durante todos estos 50 años, ¿cómo los tenemos que tener? ¿En jaula? A mí me causa como un poco de conflicto y estrés aparte. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Bueno, pues va a depender mucho también del tipo del ave y como decía la doctora Ireli, depende también de cuánta aceptación se tenga de la familia hacia el ave y qué tanto manejo haya. Hay aves como las que están viendo ahorita nuestros invitados, que pueden andar libres sin ningún problema, pero existen aves que no tienen mucho manejo y sí es necesario tener una jaula. En cuestiones de hábitat, para no llamarlo jaula como tal, Sí, me gusta más hábitat. debe de tener un espacio donde el ave pueda abrir sus alas y pueda desplazarse normalmente sin golpearse, sin que tire alguna cosa, y debe de tener también sus trastes de comida y agua. Oye, ¿y hay especies de es más fácil entrenar? ¿O de cuidado que otra? Ajá. Sí, también otra cosa que hay que tener en mente es que no debemos adquirir loros de vida libre. Sí, claro. En general, los loros que posee el pueblo mexicano pues son loros que extraen de su medio, y esto está prohibido. Algo que la gente los adquiere es como sin pensar y dice, es que yo quiero que hable, es que yo quiero que repita, que diga groserías, pero esa no es la finalidad de un ave de compañía. O sea, al igual que otros animalitos, deben de estar integrados a la familia, ver la parte médica, la de alimentación, porque también la alimentación está muy equivocada. Yo creo que todos conocen las semillas de girasol. Sí. Todos creen que comen semillas de girasol y agua, pero es un gran error, ya que Es un mito existe eso. alimento balanceado. Sí, pero es algo que ha pasado de generación en generación. Dice, pues con que le des semillas de girasol y agua, Toda ellos su viven vida. felices. Es como si tú comieras, pues no sé, algo toda tu vida, cereal integral toda tu vida, ¿no? Exacto, O sea, es será muy sano, totalmente pero desbalanceada no es balanceado. esa dieta. Así es. Y la cuestión de entrenamiento, de que ellos puedan o tengan la capacidad de comunicarse, de repetir palabras, es el trabajo que tiene uno con nosotros. Tal vez aquí dicen, ay, qué tranquilo.
se deja manipular, se deja tocar, pero es un proceso largo, incluso que él acepte entrar y salir de su transportadora, de su hábitat, eso sí es un compromiso también de estar trabajando con ellos. Claro, y estas aves, por ejemplo, hay que vacunarlas, bueno, en general las aves. ¿Cuáles serían los cuidados que debemos tener para llevarla al médico veterinario? Las aves de compañía como tal no tienen ningún, no hay vacuna para ellas aquí en México como tal. Sí hay aves como las de producción, gallos, gallinas, esas sí se vacunan. Pero sí es un mito como tal eso de, es que tengo que vacunar a mi ave de compañía porque se va a enfermar de algo. Los virus que atacan a las aves domésticas, digamos, en este caso los gallos y gallinas, no son los virus que atacan a estas aves. Muchas personas se han llegado inclusive a vacunar y son problemas, ¿no? Nosotros como médicos veterinarios sí nos ha tocado atender casos donde se piensa que se vacunó el ave y es totalmente al revés. En lugar de hacerle un bien, les generamos un mal. Okay. Lo que sí se debe de hacer son chequeos mínimo 6 meses al año, 2 veces al año, cada 6 meses, y se busca que estén bien de salud, desparasitados. Las plumas. ¿Y es con cualquier veterinaria o mejor una especialista? Sí. Bueno, se les sugiere que vayan con un médico que se dedique a medicina de aves de ornato y compañía. Nosotros tenemos una asociación, se llama AMBEAVES, Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios especializados en aves y silvestres. Así estamos en Facebook y eso es garantía de los médicos que están ahí, de ese directorio, van a saber incluso manejar al ave. Porque les digo, así se ve muy sencillo, pero cuando es un lorito que lleva toda la vida en la familia, pero nunca lo han sacado de la jaula, incluso pueden lastimarlos o fracturarlos por no saber hacer una sujeción correcta. Claro. En este programa, en verdad, amigos, queremos invitarlos a que hagan conciencia. Si tal vez tenían esta ave, este loro de generaciones, del abuelito, del papá, ok, no sabíamos de dónde fue sustraído, no sabíamos sus conocimientos sobre sus cuidados, pero a partir del día de hoy, en verdad, queremos que con todos estos cuidados que le estamos dando aquí en Ciudad de Animales, generemos conciencia, los llevemos con los especialistas, verifiquemos si tienen permisos y, por supuesto, también invitarlos a no adquirir aves que no tenemos idea de dónde se encuentran su legal procedencia, por favor. Mis estimados Ireli y Enrique, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario. De verdad, para esta introducción en el mundo de las aves, que es muy interesante. No, gracias a ustedes por la invitación. Y que los busquen en redes sociales. ¿Sí? Así es, estamos en las redes sociales. Cualquier duda, cualquier comentario, como dices tú, que quieran ver si su ave está sana, si no está sana, qué es lo que pueden hacer para que esté con una mejor calidad de vida, pueden buscarnos. Exacto. Perfecto, hay que buscarlos e informarnos. Exacto. Así es. Muchísimas gracias también a sus pequeñuelos que están aquí muy bañándose a cuadro. Qué impúdicos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer rápidamente una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Hola, ¿cómo están? Soy Pam Correa y hoy vine a la Colonia Condesa porque les quiero presentar un lugar en donde podemos encontrar productos hechos en México de excelente calidad para nuestras mascotas. Pero no solo eso, también se imaginan poder tener a nuestros perritos o gatos o mascotas en una cama que sea hipoalergénica y que además ayude al medio ambiente. Acompáñenme a conocer Perro de Mundo. Bueno, pues ya estamos en Perro de Mundo. Les quiero presentar a Ivo. ¿Cómo estás? Hola, oye, qué bien, gusto verte. Gracias. Qué orgullo presentar un lugar que además de que es pet friendly y que ama a nuestros animalitos de diferentes especies, también es casi 100% mexicano, porque hay algunas cosas que todavía se tienen que importar, pero prácticamente apoyan el comercio local y además apoyan al planeta. Una de las principales razones con las que yo creo que muchos nos acercamos a ustedes fue precisamente con esta de apoyar al planeta por las camas, con este tipo de relleno. Platícanos de ese concepto de las camas que están rellenas con PET. Mira, claro, sí, es PET reciclado. El relleno está hecho de botellas de PET, de las de agua.
Haz de cuenta que es una fibra de algodón, lo hacen y con eso lo rellenamos. Entonces la verdad es que bueno, tenemos que tratar de solucionar ese gran problema que es el plástico en nuestro planeta y aparte de todo tiene la ventaja de que es hipoalergénico. Entonces eso nos ayuda mucho para nuestras mascotas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, para que ustedes si no se imaginan y dicen eso debe estar duro o así, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Así es, también se hace tela. Hay infinitas cosas con las que hacen. Nosotros particularmente usamos la tela para juguetes y para maniquís y el relleno para nuestros juguetes y nuestras camas. Todas las camas están rellenas de PET. Parte de nuestro concepto es tratar de hacer ingredientes de calidad y mexicanos. Entonces esta es la típica jerga, la cuerda que les gusta morder, rellenos de PET. No tenemos nada de origen animal en ropa, o sea, no tenemos cuero. Tenemos unos alimentos ahora nuevos, pero intentamos que sea todo lo más orgánico, lo más natural, algodones, cosas que se puedan usar, comer y que no los molesten. Claro, y además de eso, por ejemplo, las camas, que muchas veces decimos, es que la quiero lavar y entonces quedan cierto tiempo sin cama. Por ejemplo, aquí tenemos una chiquita, para que la vean, platícanos de los tamaños y pues esto me parece muy interesante, que podemos comprar la funda y aparte tener el relleno. Así es, hoy en día los perros viven con nosotros, son como nuestros hijos y viven en espacios pequeños. Entonces la idea es que la cama combine con tu casa y con tu sala o con lo que tú quieras. Entonces tenemos fundas, tú puedes comprar varias fundas, la cambias mientras lavas una, la cambias la calientita cuando hace frío, la de verano. Entonces el relleno viene por separado y tú puedes ir cambiando nada más las fundas. Oye, además de esto, tienen estética, comida incluso hecha en México, que muchas veces pues no sabemos eso, ¿no? Así es, acabamos de introducir una línea de comida hecha en México deshidratada, maravillosa, y la parte de la estética es importante. Tenemos shampoos orgánicos, hipoalergénico, de coco, de papaya, de varios atributos para cuidado del pelo del perro. Perfecto, pues danos la dirección para que todos aquellos que nos están viendo a través de su pantalla vengan. Gracias, estamos en Alfonso Reyes 84 en La Condesa, esquina Yautepec. Y además hicieron una gran labor en el sismo del 19. Estuvimos en contacto con la comunidad, lamentablemente hubo muchísimos perros perdidos y también hubo encontrados, entonces intentamos hacer un link y fungir como un lugar donde pudiera juntarse todo eso y afortunadamente hubo bonitas historias, otras no tanto, pero bueno, intentamos apoyarnos como comunidad. Por supuesto, apoyarnos como comunidad y como país. Muchísimas gracias. Y este es un lugar más al que pueden visitar, pueden venir y asegurarse de que van a tener un producto de calidad, pet friendly y eco friendly, en el cual estamos apoyando a México. Con esto, regresamos con ustedes, compañeros. Casi se nos está acabando el tiempo, mi querida Alex. Mira nada más qué bellezas estos invitados tan plumíferos que nos acompañaron el día de hoy para hacer conciencia sobre sus cuidados y, por favor, que no adquiramos aves que son de ilegal procedencia. Se pasó rápido, pero tuvimos mucha información en este programa. Así es, y nos llegó nuestra parte favorita, que son los cumpleaños. ¿Cómo de que no? Por supuesto, ya saben, escríbanos a través de las redes sociales de Ciudad de Animales, envíennos la foto de sus mascotas, fotos, cómo los festejan, el pastel y todo, e invítenos, muy importante, ¿verdad? Porque nosotros los festejamos, pero no nos invitan, ¿no? Exacto. El primer festejado del día de hoy, que es Kenzo. Es un pastor ganadero de australiana. Tiene 2 años y está maravilloso. Dove, que nació en el 2010, es una raza mestiza, es un mestizo maravilloso. De pequeño dicen que era muy travieso y juguetón, pero que ya se calmó con el tiempo. Pero es muy leal. Y también tenemos a Carlitos, que cumple su primer año. Felicidades, Carlitos. Y es un gatito, así es que ya saben, aquí los festejamos a todos sus animales de compañía. Envíenos las fotos y, por supuesto, envíenos también una rebanada de pastel. Y no se olviden seguirnos en las redes sociales, por favor. Queremos escuchar todas sus opiniones, queremos escuchar y saber qué quieren ver en este programa. Así es, todo, aquí lo estamos leyendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Ciudad de Animales. Gracias, Alexa. Gracias a ustedes, nos vemos hasta la próxima. A volar.